Estamos con el tema del fundamento de esta comunión. Toda la carta nos va a hablar sobre comunión con Dios, comunión con los demás, y toda la carta nos va a hablar de eso. Vamos a ver 11 puntos en una carta, ¿verdad? Que un montón pareciera, pero vamos a estar analizando estos puntos. Vamos a estarlos analizando. Y recuerden que Juan, la fuente de esta comunión, es Juan nos habla que la fuente es Jesucristo en dos áreas. ¿Cuáles dos áreas? En la crucifixión, pero también en la encarnación. Estamos viendo precisamente con respecto a este tema a partir de ahí. Ya casi vamos a pasar al segundo tema. Entonces vimos que en su encarnación Juan apela al conocimiento que se supone que nosotros deberíamos ya de tener. Capítulo 3, versículo 5, donde dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, apela a que nosotros debemos de saberlo, que nosotros debemos de tenerlo claro. Y en el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Juan está apuntando a que esto es un asunto que nosotros debemos de saber. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó para que nosotros tengamos una libertad en Cristo y haber vencido las ataduras del pecado. También tenga claro que el pecado y la obra de Dios son incompatibles. Definitivamente no puede haber, no debería de haber en nuestra vida, buscar una buena relación con Dios si estamos teniendo prácticas de pecado. O sea, simple y sencillamente. Ahora, cuando nosotros leemos ahí en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, entonces yo tengo que preguntarme en el versículo 8, yo entonces si peco soy del diablo. Si lo practicas, no es que practicar. Ese es el punto. Cuando hay una práctica de pecado es que haya una situación en la cual el pecado me ha llegado a gobernar de tal forma que yo no logro soltar. Simplemente. Yo les decía, yo creo que en algún momento les expliqué que una vez, siendo yo un chiquillo, no sé ni cuántos años tenía, la maestra Flori Hernández, nunca se me olvida, Flori Hernández agarró un hilo y nos unió las manos y nos dice: voy a darle una vueltita con él, y ahora sí, suéltese, y pum, se podía soltar, pero dio 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y suéltese. Esto lo usó como una analogía para enseñarnos que el pecado nosotros no podemos darle la fuerza al pecado, darle el poder de uno y otro y otro, dándole espacio. Recuerden que no le demos terreno, no le des lugar al diablo, no le permitas al enemigo entrar en tu vida y dominar tu vida. Una de las cosas que hay que tener, son muchas, ¿verdad? Pero una de las cosas que hay que tener grandísimo cuidado es con esos aparaticos del teléfono. Qué cosa más tremenda. Usted puede encontrar cosas súper buenas, pero puede encontrar cosas súper malas. Y todo va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, la práctica de pecado es precisamente eso. Cuando permitimos que el pecado nos, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y entonces nosotros tenemos que entender que el Hijo de Dios no puede vivir en una práctica de pecado, dice, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras, para quitar esas obras. La finalidad de la manifestación de Cristo en la carne fue para quitar en una sola acción todos los pecados del hombre, todos.
Y usted dirá, pero quedan sensaciones, y sí, eso ya soy yo lo que tengo que trabajar por dentro. Ya soy yo, porque si yo todos los días tomo café y tengo 40 años tomando café y tomando café, por supuesto que de un pronto a otro va a ser muy difícil dejar el café. Pero quien me liberta no soy yo, sino que es Cristo Jesús. Y empiezo una lucha interna precisamente de darle ese lugar a Dios, de darle ese espacio a Dios. Entonces, esa es la finalidad, quitar los pecados del hombre en un solo acto. ¿Cuál acto? Morir en la cruz del Calvario. Para esto apareció, para esto fue. Pero también Juan nos habla de este fundamento con respecto a su crucifixión. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la crucifixión, no se refieren al sufrimiento que causa, sino a su significado. O sea, aquí no es importante, voy a hacerlo con cuidado y con mucho cuidado. El sufrimiento de Cristo no fue tan relevante como el significado de su muerte en la cruz. Es que en la cruz morían los peores maleantes, ¿cómo se llama? Personas que se rebelaban contra el imperio. Era la peor de las muertes, pero no es tan relevante el sufrimiento en sí, sino lo que realmente estaba significando. La crucifixión en varios pasajes representa todo el mensaje de salvación por la muerte de Cristo. ¿Quién me quiere ayudar en 1 Corintios 1, capítulo verso 18? Manita, sí, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ven, la palabra de la cruz no está hablando del sufrimiento, está hablando del significado. Y de una vez saludo a mi hermana Patricia, que no la saludé, y a mi hermana Samantha, mi hermana Ruth y mi hermano Gerardo también no lo ha saludado. Mi hermano Daniel tampoco lo ha saludado. Entonces vemos que cuando se refiere a la crucifixión se está refiriendo a su significado. A los griegos, les parecía locura que el Mesías muriera de esta forma tan infame. Para ellos era una locura. O sea, ¿cómo puede ser posible? 1 Corintios 1:23. Manito Gerardo. Sí, manito, perdón. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles para los judíos tropezaderos, para los judíos tropezar, para los gentiles locura. ¿Por qué razón? Ya leo la palabra. Por el significado de la cruz, por lo que significaba, por lo que él vino a hacer ahí. ¿Sí, mi hermano? Sí, digamos, bueno, tal vez que me tengo que esperar mejor a que se lo diga un poquito más, pero digamos, esa locura representa, digamos, el hecho de que el ser humano es incapaz de entender el valor de Cristo en la cruz, porque siempre el asunto de la cruz es, ay sí, que me van a regalar a mí el cielo, yo tengo que hacer este montón de cosas. Para los judíos, digamos, hay un montón de sacrificios, toda una situación cultica, una situación, digamos, de estar redimiendo sus pecados a través de libaciones y de cosas, ¿verdad?, que ellos tienen que hacer. Igualmente para los gentiles, el hecho, por ejemplo, si usted le pregunta, bueno, ¿usted va al cielo? Siempre la respuesta lógica es, bueno, yo no me he hecho tanto mal, ¿verdad? Entonces, siempre sopesamos nuestros actos en contra, digamos, de lo que uno esperaría que es la justicia de Dios. Y venir a pensar que Dios pagó nuestros pecados en la cruz, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es que entonces ya yo no tengo que hacer nada? Ok, vamos a irnos a lo que Pablo dice aquí precisamente. Cuando habla de locura para los judíos, para los gentiles, pero para los judíos, empezó con el judío que son su tropezadero, o sea, lo que les hace tropezar. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban esperando un Mesías político. Ellos no estaban esperando, de hecho todavía hoy los que siguen esperando al Mesías no están pensando en redención del alma, siguen pensando en redención del pueblo.
¿Okay? Por eso es un tropezadero para ellos. ¿Por qué razón? Porque si Cristo es el fundamento de la salvación, y no importa si alguien es judío, si alguien es iraní, si alguien es tico, si alguien es nicaragüense, si alguien es... no importa de qué nacionalidad, tiene que venir a Cristo Jesús, incluso los judíos. Entonces, para los judíos eso es un tropiezo. ¿Por qué razón? Porque es el Mesías prometido que ellos no están aceptando y es un tropiezo para ellos. Para los gentiles era una locura en parte por esto, pero también recuerde que los griegos tenían muchos pensamientos filosóficos. Y dentro del pensamiento filosófico ellos no podían entender cómo una divinidad del cielo va a entrar en un cuerpo de carne y va a morir por mí. Eso era para ellos incomprensible. Que algo que es tan puro, tan santo, tan limpio como algo que está en el cielo, como alguien que viene del cielo y se incorpore o entre en el cuerpo. Entonces, para los judíos eso era una locura. Entonces, decir que Cristo Jesús, cuerpo, murió, fue crucificado, para ellos eso es, o sea, está bien, ahí murió un hombre, jamás pudo haber muerto eso que ustedes me están diciendo. Bueno, siguiendo entonces por esa analogía, entonces para ellos no solo la crucifixión, sino la resurrección, porque cuando, por ejemplo, Pablo le presenta el Evangelio, digamos, ahí a los griegos, en el momento en que él dice, a Cristo resucitado, hasta ahí dice, ok, sí, mañana le seguimos escuchando de eso. Ajá, porque para hablar de resurrección, o sea, si yo hablo de resurrección, doy por un hecho que hubo muerte. ¿Y esa muerte para qué era? Recordemos que estos escritos son los que nos dicen para qué fue esa muerte. Y fue para el perdón de nuestros pecados. Entonces, para ellos eso era algo que les volaba la cabeza, definitivamente. ¿Sí, mi hermano? Yo me pongo a pensar que en ese tiempo ellos conocían a Jesús como el carpintero, el hijo del carpintero, un hombre con un sí, corriente. y de un momento a otro era el Salvador, el perdón de pecado. O sea, yo digo que, no sé si quiero ser así, pero o sea, es difícil entrarle, ¿no? Porque es como que viniera ahora, no sé, y me diga que es un ángel, que yo me pongo a pensar que esto es que será inteligencia artificial, no sé, o sea, eso yo le digo al Señor que me dé discernimiento, porque dudo de las cosas que pueden ser de Dios, aunque yo lo que le digo a Sofía es que todo lo justo, lo verdadero, lo puro, lo santo, ese versículo aquí, sí. Todo proviene de Dios. Y que muchas veces el enemigo, como se viste ángel de luz, puede agarrar y falsificar, por decir así, y entonces ahí es donde la gente le da atributos a otras cosas. Exactamente, entonces aquí para unir esos dos pensamientos, entonces aquí están los judíos dicen estamos esperando al Mesías, pero él no es el Mesías. Y están los griegos que dicen, bueno, yo le puedo creer que sea el Hijo de Dios, pero yo no le puedo creer a usted que haya muerto, haya sido crucificado, si era el Hijo de Dios. Ahora, ¿con qué se sale de esto y con qué se sale de esto? Con lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que es fe. Fe, ¿no? Juan 3:16 dice, yo soy, Juan 14:6, yo soy Él. Amén. Yo soy la, y yo soy la, y nadie viene al Padre si no es por. ¿Usted cree eso? Venga a Jesús. Entonces la fe es lo que hace la gran diferencia. Por esa fe muchos griegos sí aceptaron a Cristo Jesús. Y por esa fe Pablo, que era judío de judíos, recuerden la defensa de Pablo, ¿verdad? 2 Corintios. Judío de judíos, él dice, yo dejé todo eso y lo di por pérdida, por basura, por amor a Cristo. Entonces, la fe es lo que al final para nosotros es exactamente lo mismo. O sea, tratar de entender que Dios tiene control de este mundo, viendo el mundo como está. Viendo el mundo como está, no es, pero ¿cuál es el control? Bueno, Dios tiene toda la película completa. Claro, yo les he dicho la anécdota, bueno, voy a usar otra anécdota. Un día de estos estaba, creo que fue ahora el lunes, estaba mi esposa viendo fábulas clásicas de Disney. Entonces dieron la
fábula del patito feo. Pero es una fábula que no tiene diálogo, solo música y lo que el patito sufre. Y yo escuchaba a mi esposa acá, ay pobrecito, ay qué pecado, ay pobrecito el patito. Pero, ¿qué es el punto? El punto es que ya sabíamos en lo que iba a terminar, que resulta que no era un pato, era un cisne. Nosotros tenemos que ver la vida igual. Nosotros hoy estamos viendo esto, pero ya sabemos cómo va a terminar. Y al terminar, el Señor Jesucristo triunfa. Con todos nosotros triunfa. Ese es el final de la historia. Yo sé que lo que vemos en el momento puede, ¿verdad? Que sí, que no, pero al final es exactamente la fábula del patito feo. Uno le puede dar lástima, pobrecito el patito, todo lo que sufre, pero ya yo sé que al final resulta que no sirve, porque ya yo conozco el final de la historia. Entonces es exactamente igual. Entonces ese significado de la cruz para los judíos, esta afirmación era un tropiezo. Por eso mismo, veamos otra vez Gálatas, o no, vamos a ver a Gálatas, más bien Gálatas capítulo 5 versículo 11. Sí. Amén. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Se ha quitado el tropiezo de la cruz, o sea, era un tropezadero. Sí, pero ahí vamos al tema. Porque, por ejemplo, ellos dicen, porque aquí el tropezadero es que ellos dicen, no, es que, digamos, para llegar al Padre, usted tiene que ser circunciso. El único camino es ser judío, porque el judío es el pueblo escogido. Cristo, con su crucifixión, quitó eso, abrió el velo, despedazó eso, y dijo, chao, ustedes, ahora todos son los que pueden venir. Entonces, ellos dicen, y por eso sigue el gran problema de que ellos dicen, no, tienen que judaizar. Hasta el día de hoy. Ajá, tienen que judaizar, ellos no pueden ser, porque vamos a lo mismo, la cruz vino a quitar y a llenar todo, a hacer el sacrificio perfecto en todo, a anular todo. Pero la persona, el judío, dice, no sabe, o sea, es que no puede ser así, Dios nos enseñó que teníamos que hacer todo esto, y nosotros teníamos el único que podíamos llegar a nosotros porque éramos los que sabíamos, y ahora usted quiere quitarme eso, ¿no, Señor? Y el punto aquí, el punto medular, es precisamente esto, o sea, por eso el mismo Señor Jesucristo en la cena del Señor nos enseña, esta es la sangre del nuevo, ¿qué dice? Nuevo pacto. Del nuevo pacto. Los hebreos tenían un antiguo pacto. Dios hizo un pacto con ellos como nación por toda la eternidad, o sea, ellos van a cumplir los pactos que Dios hizo con ellos como pueblo y lo van a seguir cumpliendo no porque son cristianos, sino porque son judíos. Punto. Pero a nosotros nos da que un nuevo pacto, un pacto nuevo, y es lo que muchos judíos no logran comprender. Una cosa es el antiguo pacto, que era figura, nos dice perfectamente el Nuevo Testamento, era figura, era una sombra de lo que iba a venir en el nuevo pacto. Pero ese pasar del antiguo pacto al nuevo pacto es lo que muchos no han podido sostener. ¿Por qué? Porque no pueden sostenerlo a partir de sus enseñanzas. Entonces prefieren seguir con sus enseñanzas que aceptar que hay un nuevo pacto. Y ese es el pleito, hermanos, y esto no nos hace diferentes a nosotros. ¿Cuántas personas no vienen a Cristo precisamente por guardar, ¿verdad? Por guardar la religión de mis padres, dicen algunos. Porque esto fue lo que me enseñó mamá, porque esto era lo que decía mi abuela. Y no vienen a Cristo por eso, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener una mente abierta. Ahora veamos que cuando Pablo habla de esto, habla directamente dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Volvemos a lo mismo, a el hecho de estar en la cruz o estar en el Calvario. Para los judíos, un crucificado caía bajo maldición aplicada a cadáveres colgados en un lugar público. Entonces veamos solamente tal vez Deuteronomio 21, 22 y 23. ¿Leo, hermano? Sí, por favor. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgáis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero.
sin falta le entregarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, entonces para los judíos era una maldición morir en la cruz, y sí era una maldición, por supuesto que sí. Por eso cuando dice Filipenses capítulo 3, capítulo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la sumo, hasta la muerte, y dice inmediatamente, y muerte de cruz. O sea, era lo peor de lo peor de lo peor. Para los judíos era así. Entonces rechazaban hasta de forma violenta. O sea, era su defensa tan fuerte la idea de salvación mediante un sacrificio de cruz. Veámoslo ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 12. Y el que me ayude también con Filipenses 3:18. ¿Quién tiene Gálatas? Gálatas 6:12. Amén. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No padecer persecución a causa de qué, no del ministerio de Cristo, ni de las sanidades de Cristo, ni de los discursos de Cristo, a causa de la cruz de Cristo. Para ellos esto era fatal. Filipenses capítulo 3 versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo notan, todo tenía que ver con la crucifixión. ¿Por qué? Porque es sumamente importante para el hecho de la salvación que Él nos ha dado. Los cristianos vemos en la cruz nuestra salvación. Colosenses, Colosenses 2:2. Primera de Colosenses, que lo encuentro, me regalan la segunda de Tesalonicenses. A ver, Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Para alcanzar, entonces los cristianos vemos en la cruz nuestra salvación. También Cristo, al llevar nuestros pecados en la cruz, que en la cruz Él se sacrificó. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué bonito. Entonces Él llevó mi pecado, Él se entregó por mí, él tomó mi lugar. También sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba, esa maldición que a nosotros nos tocaba por estar en esa cruz, por el hecho de que ya lo vimos, de que morir en una cruz era una maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está. También su muerte en la cruz efectuó la reconciliación con Dios, la reconciliación que nosotros hemos tenido con Dios. Dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Volvemos otra vez a la cruz, volvemos a su sangre, por su muerte entonces efectuó esa reconciliación. Y sí, mi hermano. Recordame los pactos, es que el chat es que no. Ay, hermano, ahorita los pactos. Sí, rápidamente. El pacto primero abrahámico, el pacto de Noé, el pacto de David con los reyes. El pacto que hizo con el pueblo, ay, es que no me acuerdo. Con Israel. No, con Israel, y el pacto con Jesucristo. Como también la resurrección entre judíos y gentiles. Perdón, como también la reconciliación ahora vea que entre ellos también había un conflicto, por supuesto que había un conflicto.
Es que aquí no hay buena señal, hermano. Recordemos que los judíos y los gentiles tenían su división. ¿Quién era un gentil para un judío? El que no era judío. Ni siquiera los clasificaban en, ¿verdad?, babilónicos o asirios. No. Simplemente no es judío, es gentil. ¿Quién me quiere ayudar con Efesios 2:16? 2:16, sí. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, mediante la cruz hizo una reconciliación entre los judíos, antiguo pacto, gentiles, nuevo pacto, en Cristo Jesús. ¿Sí, mi hermana? No sé, bueno, la cruz es maldita. Es un símbolo. Es un símbolo de maldición. Y yo cuando me hablaron de eso, yo dejé de usar crucifijos y eso. Y no, si la cruz es maldita, ese fue el medio en el que Jesús murió. Pero hay una canción que dice, yo amo esa cruz. Ajá, sí. No, yo digo, yo amo a Jesús. ¿Cómo yo voy a amar esa cruz cuando cantamos eso aquí en la iglesia? Ok, voy a explicar esto con una analogía, siguiente analogía. Pensemos en un señor que nunca tuvo oportunidades en este mundo, era una persona sumamente pobre, pero tuvo un hijo. Y con ese hijo, lo único que le quedó hacer fue hacerse de un carretón para ir a recoger chatarra. Y todos los días ese señor a las 4 de la mañana agarraba el carretón y se iba. Y a las 6 de la tarde venía con el carretón lleno de cosas. Todos los días. Y su hijo viendo. Le pagó la escuela, le pagó el colegio y le pagó la universidad. Se muere el viejito. Y el hijo se encuentra entre las cosas el carretón viejo. Y sabe lo que significó ese carretón. Gracias a ese carretón él estudió. Gracias a ese carretón él estaba vivo. Gracias a ese carretón nunca le faltó nada. Y en su mansión como abogado puso un lugar especial para ese carretón. Nosotros, cuando nosotros pensamos en la cruz, si bien es cierto, es un símbolo de dolor, de angustia, es un símbolo de maldición, sí lo es. Para nosotros es el símbolo de salvación. Gracias a que Jesús se guindó de esa cruz, yo no estoy ahí. Desde ese contexto, desde esa connotación, es que hay unos que se escriben que yo amo esa cruz. Claro, por el sacrificio que hubo allí. Porque Él agarró eso, siendo maldición, Él se hizo maldición por mí. Entonces, cuando yo veo a alguien que tiene un crucifijo, y bueno, no el crucifijo, porque creo que el crucifijo es con Cristo guindando, ¿verdad? Creo, o solo la cruz es una cruz. Cuando alguien tiene una cruz, yo esperaría que sepa qué significa esa cruz. O sea, por eso es que hay canciones que no es que adoran la cruz, no, sino lo que significó para nosotros que Cristo Jesús pasara por ahí. Pero aún así yo lo veo como el medio que fue. El medio que fue. O sea, yo puedo ver, la cruz, que fue la forma más terrible y cruel. Pero en sí la cruz fue la cruz. O sea, para mí, Cristo, en esa cruz, ahí es donde yo tengo el significado. La cruz fue un pedazo de madera, ¿verdad? El carretón, vos dijiste, gracias a ese carretón. No, yo no lo veo así. Gracias al esfuerzo de ese señor en salir todas las mañanas con ese carretón, porque el carretón seguía siendo un carretón. Si usted ve el carretón aquí y no lo mueve, el carretón sigue aquí. Entonces fue el esfuerzo, fue todo lo que él puso para en la mañana levantarse y ir con el carretón. Entonces yo no diría gracias a ese carretón, gracias a mi papá que todas las mañanas salió con ese carretón a traerme sustento. Entonces, gracias a Jesucristo que murió en esa cruz. Son formas de verlo, porque entonces ese carretón, digámosle,
digamos la guerra del carretón, esa cochinada, pues es un carretón viejo, tíralo por ahí. O sea, no, porque tiene un significado. Pero el punto es que yo entiendo perfectamente su posición. Ahora, cuando nosotros o cuando alguien dice, no, yo voy a poner mi confianza en esa cruz, en la cruz, y voy a orarle a la cruz, ok, ya ahí estamos pésimamente mal. Pero si lo entendemos bajo ese concepto de sacrificio, está bien. Pero le decía esto para entender por qué un himno dice precisamente algo así como yo amo, yo amo esa cruz. Yo amo esa cruz donde murió mi Jesús. Ok, muy bien. Ya casi terminando sobre la crucifixión. La cruz también simboliza separación de la vieja vida. Por su unión con Cristo, el creyente participó de la muerte sobre la cruz. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, también somos partícipes de la cruz de Cristo. ¿Quién me quiere ayudar con Romanos 6:6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, entonces somos copartícipes de la cruz de Cristo. Como resultado, está libre del dominio del pecado, gracias al sacrificio y gracias a que yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Entonces yo tengo dominio del pecado. Romanos 6:11, que lo tengan que poder leer, por favor. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es lo que habíamos hablado un poquito, unas clases más atrás, que estábamos hablando de qué es estar muerto. Estar muerto es no reaccionar. Estar muerto es no sentir ni cosquillas por el pecado. ¿Es fácil? No, hombre, no es fácil. No es sencillo. Pero tenemos que buscar eso en nuestras vidas. Si hay algo que me está llevando a pecar, yo necesito cortarlo de raíz en mi vida, punto. Porque de lo contrario yo no estoy honrando estar con Cristo juntamente crucificado. Hermano, ¿y es fácil? No es fácil. ¿Sí, mi hermano? Es que eso tiene que ir ligado también el pecado se me fue. A la sumisión. No, que uno tiene que estar en temor de Dios. Ajá. Para no estar, si yo sé que lo que voy a hacer no está bien, pero porque yo tengo temor de Dios, yo voy a ver cómo hago para no hacerlo. Para no hacerlo, exactamente. Y me ha pasado. Sí, exactamente, ese es el punto. Eso es estar crucificado. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ¿qué? Dominio contra el pecado. Cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros ahora tenemos dominio. Por eso es que yo digo, suena muy feo, yo sé que suena muy pachuco, pero a veces los cristianos pecamos por carebarlo, nada más. Porque queremos pecar. Porque nos gusta y porque queremos, pero dominio para no pecar lo tenemos. ¿Sí, mi hermano? Sí, ok. Pero entonces, ¿cómo sopeso lo que habla Pablo? Y que honestamente todos yo creo que estamos aquí y hemos vivido, donde él llega y hace esa situación, ¿verdad? Desgraciado de mí, dice, sí, que lo que yo no quiero hacer, esto hago, y lo que quiero hacer, esto no hago, por el pecado que mora en mí. Y entonces, ok, él está reconociendo una condición muy humana, muy real, y que yo por lo menos de eso es más que testigo, ¿verdad? Pero digamos, más allá, entonces él está expresando que hay situaciones o que hay cosas en nuestras vidas en las cuales no es que exista un dominio, pero sí ya dice, ya mi cuerpo no vive para eso, pero sí existe el pecado en mí. Ok, hasta ahí. Más o menos. Depende de lo que usted diga. Okay, no importa, es una clase, ¿verdad? Es una clase. Cuando yo valoro ese pasaje, mi hermano, lo primero que yo quiero que nos quede claro es quién era Pablo. Porque Pablo no era ningún cristiano mediocre.
porque Pablo no era un cristiano de media tabla, porque Pablo no era un cristiano que un día sí otro no. No, Pablo era Pablo. Pablo es aquel que dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo es aquel que dijo, yo todo lo que he ganado en este mundo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, primero démosle la visibilidad que tiene Pablo como apóstol, el apóstol que más escribe en el Nuevo Testamento. En ese nivel espiritual, por decirlo de alguna manera, o en esa categoría de cristiano, Pablo dice, ay de mí, porque yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Pablo tenía esas luchas que usted y yo tenemos siempre. Lo que pasa es que Pablo lo entiende. ¿Por qué? En el sentido de que yo me imagino a Pablo diciéndole al Señor, Señor, yo no quería fallarte hoy, yo no quería, Señor, yo estuve concentrado en no hacerlo, pero vino este condenillo de Timoteo y me echó el café encima y me enojé. Pienso. Entonces, esa condición de hombre. Entonces, primero, el nivel espiritual que él tenía. Segundo, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo vamos a tener toda la vida. Pero eso jamás, nunca podría ser una excusa de mi parte para decir, bueno, si Pablo tenía luchas, yo tengo esta luchita y va a tener que, después hablo yo con Dios. O sea, yo sé, hermanos, vean, yo sé, porque aquí habemos un montón de pecadores, me incluyo yo, que estamos buscando la regeneración en Cristo, ¿cierto o no? Ok, yo me incluyo. Y yo sé que muchas veces yo peco porque me da la gana pecar. Entonces ese versículo no aplica para mí, no aplica para Marvin. ¿Por qué? Porque Marvin sabe lo que es bueno y aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ya está pecando. Entonces, no podemos agarrar eso como excusa para decir, si ni Pablo pudo. Bueno, yo he escuchado cristianos de, no, si ni Pablo pudo, que no. Yo tengo que ver en mi vida, por eso yo siempre les he dicho, hermanos, yo tengo que ver cómo me supero como cristiano cada día. Por eso yo les contaba de una frase que yo escuchaba y que la modifiqué de esta manera. Yo no pretendo ser el mejor cristiano del mundo, no. Yo pretendo en mi mundo ser un mejor cristiano. Si yo sé que yo no estoy leyendo la palabra del Señor, yo quiero ser un mejor cristiano en mi mundo, voy a empezar a leer la palabra del Señor. Si yo sé en mi mundo que voy a una actividad donde yo sé que hay guaro, que hay guareras, que hay esto y que hay lo otro, y no me conviene desde ningún punto de vista, ni como cristiano, ni como hombre, ni como nada, y yo sé que voy a ir, yo no voy, empiezo a autolimitarme. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque muchas veces, como les digo, este pasaje de Pablo, sí, es que mira, es que... Pero entonces nosotros tenemos esa lucha, y esa lucha la vamos a tener hasta que nos muramos. Sí, lo entiendo perfectamente, porque al final, digamos, el tema más que todo era que ese dominio como tal, decir yo puedo dominarlo, yo lo domino. En realidad ahí es donde yo me quedo ahí como un poquito así, porque yo digo, ok, a veces hay situaciones en las cuales uno peca sin querer pecar, entonces en realidad no está ese dominio. Hay otras en las cuales efectivamente uno sabiendo y todo, premedita todo para pecar. Sí, acomoda todo. Pero al final, digamos, estamos hablando de la lucha de siempre, de la lucha de todos los días, de la lucha de la carne y el espíritu, en donde uno quiere hacer lo bueno, en donde uno todos los días quiere que Dios lo vuelva a ver y bien, siendo fiel, ¿verdad? O sea, donde uno está todos los días queriendo que Dios lo mire con gracia, y no por el tema de que a pesar de que le debo toda mi vida a Cristo, ya pagó por todo, entonces yo lo que quiero es agradarle. Honestamente lo único que quiero es agradarle, que él se sienta feliz de mí, como yo me siento muy orgulloso de él. Entonces al final, pero eso, ahí es donde yo creo que ese dominio del pecado, decir yo, y ahí es donde me queda a mí como esa tela de duda en cuanto, por ejemplo, uno le dice, esté firme, tenga cuidado que no caiga. Porque si yo siento que yo tengo ese dominio, o yo me siento
pasa lo que le pasaba a esos canabos que se fueron a predicar. Se fue, ¿verdad? Y Satanás los mandó ahí casi chico. Entonces, esa expresión de dominio del pecado, esa es lo que yo todavía tengo ahí como ese alcance. Ok, nosotros vamos a tener dominio del pecado en el tanto nosotros nos estemos sometidos a Dios. Porque el Señor lo dijo claramente en su palabra. Someteos pues a Dios. Primer paso, sométase. Segundo, resistid al diablo y él huirá. Eso es dominio del pecado. Ahora, que yo no me estoy sometiendo a Dios y llegó el dardo del enemigo y me fui de pollo, este dominio no me funcionó a mí, pero no por culpa de que Dios, no es por culpa de que yo no tenga el dominio o que Dios ya no me haya dado el dominio, sino que es culpa de que yo no lo estoy ejerciendo como tiene que ser. Le pongo otro ejemplo. Usted como abogado, por ejemplo, usted dice, bueno, yo ahora sé un montón de cosas, pero lo que usted sabía cuando usted empezó la carrera, usted no sabía un montón de cosas que sabe ahora. Entonces, ¿qué pasa? En la vida de Cristo Jesús es exactamente igual. Nosotros vamos conociendo a Cristo Jesús, vamos conociendo su palabra y nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que cuando yo le respondo mal a mi esposa, a Dios no le agrada. Y sí, yo lo hago por 10,000 razones, pero ojo con esto. Cuando yo le voy a hablar mal a mi esposa, yo tengo que pensar en lo siguiente: si a Dios no le agrada, yo no lo voy a hacer. Y no me está, perdón la expresión, no me está importando si mi esposa le gusta o no le gusta. El simple hecho de que a Dios no le gusta, eso es suficiente para que yo no lo haga. Entonces, ese dominio vamos a irlo adquiriendo en el tanto yo voy conociendo lo que Dios quiere de mí. En el tanto yo voy permitiendo que Él tome áreas en mi vida. O sea, por ejemplo, antes tal vez una persona decía, ay, yo puedo pasar 8 horas viendo, no sé, películas, ¿verdad? De Harry Potter y toda la secuencia. Y está, o sea, no tiene nada de malo, digámosle así, no tiene nada de malo, no tiene nada de bueno, como el chayote, ¿verdad? Pero ¿no sería mejor todo ese tiempo dedicarlo al estudio de la palabra del Señor? ¿Cuánto más podría crecer una persona? 4 horas viendo una película o 2 horas estudiando la palabra del Señor. Yo como hijo de Dios, yo necesito someterme a Dios. Y entonces en ese sometimiento yo voy aprendiendo herramientas. Voy teniendo herramientas en mi vida para cuando vengan los artimañas del enemigo y yo pueda entonces a partir de ahí tener ese dominio. Porque ya, pero nada más para terminar, porque ya el pecado no me domina, no me domina, y si me está dominando el que estoy mal soy yo, pero el pecado ya no tiene por qué dominar a un hijo de Dios. ¿Sí, mi hermano? En una de las horas más difíciles del Señor Jesús, Él no le habló a cualquiera de los apóstoles, sino que le habló al círculo más cercano, a Pedro, a Jacobo y Juan, que eran los del círculo íntimo de él. Y en la hora más difícil de él, lo dejaron solo. Parte que el Padre también había dispuesto así, de que él ese paso no tuviera ayuda de nadie, también. Pero yo, desde mi experiencia, y mi vivencia, por tantas situaciones que he pasado, Bernarda lo sabe, yo siempre lo he dicho, en la vida de nosotros, Jesús le dijo a los discípulos en esa hora más difícil, y eso a mí me ha marcado hasta el día de hoy. Jesús le dice a los apóstoles, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros no aplicamos la disciplina en la vida espiritual y en la vida secular, la disciplina nos diferencia a unos de otros. ¿Me entiendes? La disciplina a mí me va a ser diferente a X, no voy a hacer, pero a X personas me va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ustedes creen que a mí no me cuesta madrugar. Bernarda sabe el horario, no voy a decirlo yo acá. Yo tengo un horario fijo.
que yo me despierto para yo leer la palabra y oro por Bernardita. Esa Bernardita más de lengua, me está roncando. Pero, ustedes creen que a mí no me cuesta, me cuesta. Porque lo que el Señor me ha dado a mí, yo no ha sido improvisado, sino que yo me he disciplinado en mis cosas, porque yo sé de a dónde me saco eso. Yo sé de a dónde me saco. Pero para ir terminando, en nosotros va a predominar lo que nosotros alimentemos todos los días. Si alimentamos lo espiritual, eso nos va a fortalecer. Pero si queremos vivir en el bistec, y ayer me recordé de Patricia porque otra persona me dijo exactamente lo que dijo Patricia acá con toda la humildad y con toda la sinceridad del mundo. Dice, yo me sé un montón de versículos, ¿verdad? Yo me sé un montón de versículos bíblicos, pero cuando me llega la oportunidad que estoy pasando en una situación, se me olvidaron todos y no puedo explicar ninguno. Sí. Entonces vamos al otro punto, porque aquí está mucho de la respuesta a lo que estamos hablando, el dominio del yo, del egoísta. Yo me tomo una foto con 10 personas y cuando yo veo la foto, ¿quién busca? ¿A quién busco? Es egoísmo puro, ¿sí, mi hermanita? Cuando dice también el Señor, yo pienso que todo está en Él. La vida de nosotros es igual, está en Él, porque dice, y sin mí nada podéis hacer. Así es. Entonces, y cuando la oración del Padre nuestro dice, líbranos del mal. Y no nos dejes caer en tentación. Entonces, si estamos con Él, y a pesar de todas las debilidades y todas las fallas que nosotros cometamos, el asunto es cuando lo hacemos, pienso yo, ¿verdad? Ya intencional. Con nuestras propias, sí, las malas intenciones, que eso es precisamente no tener dominio del yo. O sea, yo no me domino a mí mismo. Vea lo que dice Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy, Pablo otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se quitó para que ahora viva Cristo. Ya no vivo yo. Es que ahí es donde muchas veces nosotros nos quedamos trabados. Vean lo que dice Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo agarran su carne y la crucifican. ¿Qué es crucificar mi carne? Las cosas que yo sé que me gustan y me llevan a pecar delante de Dios. Porque de que nos gusta, ¿verdad? Todos tenemos diferentes tipos de concupiscencias, pero las tenemos. No hay una sola persona que pueda decir, no, olvídese. Ya, si dice eso, ya está pecando porque hace Dios mentiroso. ¿Verdad? Entonces, sí, mi hermanita. No, el enemigo sabe que nosotros le hemos confesado con la boca, pero no es omnisciente. Exactamente. Nuestras enfermedades, y ahí es donde nos va a atacar y nos pone cada zancadillo, Así entonces, justo nos dan el clavo, ¿verdad? Y otra cosa que iba a decir yo es que mucha gente, yo lo hacía, pero yo que no. Como dice uno, yo vengo por ahí. Para eso abogados tenemos. Pero no sé. Yo una de casa. El que peca y reza empata. Ok, y ya para terminar, dominio del mundo, Gálatas 6:14. Que lo tenga, lo puede leer. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vemos aquí lo que hablábamos de hermana Patricia ahorita. Dice, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, gloriarse en la cruz, no poner su esperanza, pero sí decir, gracias Señor por ese paso. Porque en el mundo me es crucificado a mí, el mundo, sus deseos, sus pasiones. Ahora, hermanos, esto no es fácil, vuelvo y repito, no es sencillo. Pero si yo, por ejemplo, hermanos, si yo sé, el ejemplo del café, yo tomo café sin azúcar, sin leche, me lo tomo así,
pero hubo un tiempo cuando yo empecé a tomármelo así que me sabía a petróleo. O sea, no me sabía rico y ahora lo disfruto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando nosotros no permitimos que el mundo nos domine. Voy con una más. No, ya. Bueno, vamos a terminar con esta. Juan capítulo 3, primera de Juan 3:16. Primera de Juan, perdón, 3:16. Y otro hermano o hermana que me ayude con el Evangelio de Juan 15:13. Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Ok, el amor de su crucifixión, Él nos amó. O sea, la base de todo, su encarnación y su crucifixión es el amor. Él no lo hizo por ninguna otra razón más que amor. Él no tenía ninguna necesidad de venir y lo hizo. Y murió por cada uno de nosotros. ¿Quién tiene el Evangelio de Juan 15:13? Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida. Y ahora, ahí Juan fue muy suavecito, porque que uno ponga su vida por sus amigos. No, Jesús no murió por ningún amigo. Jesús murió por todos sus enemigos y entre ellos estaba él. Amén. Ahora, primera de Juan 4:9-10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y a partir de la próximo martes, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito de esta palabra, propiciación, porque es una palabra hiper importante en este tema. Muy bien, hermanos, vamos a terminar.